Saludo cordial para todos nuestros televidentes y amigos de TV Cúcuta Plus y tvcucuta.com. Nos encontramos desde el despacho de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, donde a esta hora se lleva a cabo la rueda de prensa acerca de todos los detalles respecto a el tema de los pasajes, las tarifas que se presentan en Cúcuta y su área metropolitana con el transporte público. Vamos a escuchar todos los detalles. Un saludo cordial. Hoy quiero informarles que la Junta Directiva del área metropolitana de Cúcuta ha avalado y ha constituido como acuerdo metropolitano los estudios técnicos que se hicieron para la estructuración de la tarifa técnica para el transporte público individual modalidad taxi. Estos estudios fueron realizados desde principio de año, fueron terminados, socializados en los diferentes municipios, fueron presentados a la Junta Directiva desde hace ya más de un mes. Hubo una solicitud expresa de los alcaldes a que hiciéramos unas socializaciones, las cuales ya se terminaron, y la tarifa, digamos, de taxi ya quedó, pues digamos, finiquitada. La carrera mínima va a quedar en 5.500 pesos. Ya fueron ajustadas las unidades de los taxímetros de acuerdo a lo que nos da el estudio, que es una matriz matemática que entrega el Ministerio de Transporte, y ajustado a la media nacional en temas de las unidades que hoy en día van a empezar a implementar. Una de las razones importantes de, digamos, colocar en vigencia el acuerdo metropolitano de las tarifas es buscar regular y llevar el transporte público a la legalidad, a la formalización de una tarifa que está debidamente estudiada. Recordemos que la tarifa estaba congelada desde el año 2019, en el año 2020 en el estudio que se hizo por temas de pandemia, los mismos gremios no aceptaron acogerse a la tarifa, pues la situación era muy compleja y perdían mercado frente a los ilegales, a los informales. 2 años después, 2 años de pandemia, los costos de los insumos, del combustible, de los repuestos, de todo lo que nosotros sabemos tiene que ver con el transporte, ya no dan, digamos, espera. Y hoy anunciamos que esta tarifa queda en 5.500 pesos la tarifa mínima, y ya los taxistas pueden iniciar ajustando sus taxímetros con número de resolución y acuerdo metropolitano firmado por el alcalde metropolitano con la aprobación en unanimidad de los alcaldes metropolitanos. Asimismo, la tarifa y el estudio del transporte público colectivo fue realizada en el año 2020 para ser implementada en el año 2021. Esos 600 pesos, recordemos que teníamos una tarifa de 1.800 pesos, fue ajustada en 600 pesos. Recordemos que las tarifas del transporte público no se ajustan de acuerdo al IPC ni a la inflación, se ajustan de acuerdo a estudios y a unas matrices matemáticas que entrega el Ministerio de Transporte, en las cuales están incluidos todos los costos del transportador, todos los insumos, combustible, aceite, llantas, repuestos, seguros, todo lo que se paga. Asimismo, hay 2 elementos importantes y yo los voy a comentar porque siempre hay una pregunta en relación a esto. Hay 2 casillas importantísimas en ese estudio y me voy a referir específicamente al estudio de transporte público colectivo. Una casilla en particular es el tipo de bus, el modelo del bus. Cuando nosotros le colocamos a esa casilla un bus modelo 2022, automáticamente la matriz matemática tira la tarifa a 3.800, 4.000 pesos. Luego no podemos hacer el estudio sobre un bus que no existe en el mercado y cuya tarifa terminaría generando un sobrecosto. La tarifa el estudio se hace sobre el bus promedio, que en este caso está alrededor de 10 años de vida. Esto nos permite equilibrar la tarifa al mercado. El segundo ítem importantísimo es el volumen de pasajeros.
Cuando nosotros bajamos todos los usuarios del transporte público que usan taxi colectivo de manera ilegal, que usan a los piratas, que usan a todos estos actores del transporte informal, si los bajamos de esos medios y los subimos al bus y subimos el volumen de pasajeros, la tarifa automáticamente cae por el volumen. Luego estos dos temas nos llevan, digamos, a entender que si queremos unos buses eléctricos nuevos como los que vamos a tener en el sistema de transporte metropolitano a partir del próximo año, tendremos que hacer un ejercicio muy juicioso de revisión de las tarifas y de subsidios, alcaldes, a la tarifa, muy seguramente con apoyo del gobierno nacional y de todas las alcaldías. Entonces, era un poco lo que le queríamos comentar. Este estudio de transporte colectivo quedó firmado desde el año pasado. Esa implementación inició con 200 pesos iniciales a 2.000, 200 pesos a mitad de año a 2.200, y teníamos un incremento proyectado para diciembre del año pasado, pero en una reunión entre los alcaldes del área metropolitana y los gremios y los empresarios, debido a la situación económica de la ciudad, que hemos podido ver cómo la vamos, digamos, reactivando poco a poco, se decidió hacer un pacto en donde se pasaba el aumento para el 1 de junio del año 2022, 6 meses después, el cual va a ser el único ajuste que se hará durante este año. En 15 días iniciaremos el estudio de tarifas para el próximo año, porque por solicitud de las empresas estos meses prácticamente han estado perdidos, a pesar de que fue un acuerdo que se pactó. Entonces, eso era lo que les quería comentar. Los dos ejercicios y los dos estudios quedan en firme para que inicien el día de hoy a poder ser implementados. 2.400 el pasaje de bus, 5.500 la tarifa mínima de los taxis. No sé, alcalde, si quiere hacer un comentario. Gracias, muy buenos días para todos. Agradecido primero con Dios porque estamos aquí en la alcaldía de nuestro colega, el doctor Jairo, alcalde metropolitano. Pues lo que acaba de decir el doctor Miguel, pues es nuestro director de la área metropolitana, y el cual nosotros como alcalde metropolitano somos los que implementamos las tarifas de acuerdo a las directrices del orden nacional. Esto no es que nosotros lo inventemos. Yo era dueño de taxis desde el año 90 y de busetas. Y hay que ponerse también en los zapatos de los que son propietarios. Yo me acuerdo del primer taxi que compré en el año 1996, y a la fecha de hoy me siguen dando los mismos 30.000, 40.000 pesos. Y el taxi sube cada día más y más. Yo empecé comprando taxis a 5 y 10 millones, después están como a 70 millones y el incremento ha sido muy poco. Y uno le pregunta a los choferes, ¿cómo le fue? No le dice ni para la comida. Los buseteros peor, desde las 3 de la mañana y hasta las 10 de la noche, que tampoco hacen ni para la comida. Y lógicamente que el chofer dice, pero es que el cupo que me piden las empresas, el cupo porque me piden por el radio y no hay qué más, prácticamente el transporte no es negocio para mí, que soy empresario. Acabé con taxis y busetas de que yo tenía acá en el área metropolitana. Pues el incremento, como acaba de decir el doctor, y que yo hago parte de esta administración metropolitana, pues está arriba de la norma. Es que cuando le dan un golpe de totazo, así como le están vendiendo 600 pesos, pues la gente pues se siente, sobre todo la gente está ruidosa. Yo me acuerdo que cuando colocamos los peajes le dije al presidente entonces Uribe, hombre, pero ¿cómo va a colocar un peaje de 8.000, 16.000 o 20.000 pesos si es para ayudar aquí a la gente? Y él nos oxigenó con más de 150.000 millones y el peaje quedó a 2.000 pesos. Pero exoneramos el transporte público, tanto de busetas y taxis, para que no le tocáramos el bolsillo a la gente del área metropolitana, los que ven acá. Entonces, 2.400 estamos por las tarifas por debajo del orden nacional. Si usted va a otras ciudades del país, están a 2.500, 2.600, 2.550. Aquí tenemos las tarifas más bajas. Yo sí le pediría, por ejemplo, a los alcaldes que en el futuro, que es que las tarifas se deben aumentar no cada 6 meses, es cada año, y de acuerdo a los estudios pertinentes
y lo que dice la norma nacional, porque es que de 200 a 600, eso siempre la gente se afecta. Y quien va a pagar pues es la persona que no tiene un vehículo de transporte. Y lo de los taxis, también quiero hacer una sugerencia que quedó a 5.500, que eso también está por debajo de, o prácticamente como Bogotá, porque creo que Bogotá también vale aquí 5.500, porque yo también me he montado en Bogotá y por 2 cuadras me cobran 5.500. Pero es que aquí hay un gran problema. Aquí se le obligó a los taxistas desde la época mía que fui alcalde, que deben de colocar el taxímetro. Es que aquí dicen, no, es que del centro de Cúcuta a Villarreal le cobro 20.000 pesos. ¿Cómo es que el centro de Cúcuta a Villarreal? No, que de Atalaya, es que así no son las tarifas. Que se ponga a regir el taxímetro, se coloque todo y cada uno el nombre de la persona atrás, el COVID, el nombre de la persona, porque es que usted no puede cobrarle porque usted quiere, o que se le haga un recargo nocturno de pronto, o que se le haga un recargo cuando se va al aeropuerto, que está dentro de lo normal. Pero que el usuario le obligue al dueño o al conductor del taxi que coloque a funcionar el taxímetro, y lo que dé, pues de aquí a la universidad 6.000 pesos, 7.000, pues le cobre 7.000, pues cobre 10.000, porque es que la gente le cobra lo que quiere. Entonces nosotros vamos a estar firmes pidiéndole a los directores de tránsito y a las mismas empresas que estén vigilando para que estos cobros sean los que dice la norma y los que salen en taxímetro, sobre todo los de transporte de taxis, y por supuesto que pedirle también a los de las busetas que por favor también arreglen los vehículos, porque es que, bueno, yo entiendo que es que casi no hacen ni para la comida, pues mucho menos para arreglarlo, pero con ese incremento creo que oxigena un poco el bolsillo de los propietarios, oxigena un poco a los conductores o los que prestan este tipo de trabajo, para que pues tengan una mejor calidad de vida y que entienda la comunidad que no es capricho de los alcaldes, porque una vez yo creo que ya nos está aumentando la madre a todos. ¿Entienden? Decirle, pero ¿qué le ocurre a los señores alcaldes metropolitanos que hay que esto es de ley? Y que se pongan también en los zapatos del propietario, porque es que el propietario prácticamente no hace ni para darle mantenimiento y sostenibilidad tanto a las busetas y tanto al transporte individual que es de taxi. Entonces, pues dentro de la normatividad lo aprobamos, y dentro de los diferentes estudios, porque aquí no estamos improvisando. Gracias. Alcalde, muchas gracias. Vamos a dar espacio a las preguntas. Pregunta al medio de comunicación TV Cúcuta. Buenos días para todos. Precisamente respecto a ese estudio, y el alcalde Carlos Ocha lo mencionó, pero los ciudadanos todavía no tienen claro cómo estamos en materia de tarifas en comparación a ciudades también similares, para que les quede claro a todos los ciudadanos, sobre todo que son los que consumen a diario o se transportan en transporte público. Bien, te voy a hacer un barrido de la tarifa de bus que hay en diferentes ciudades del país en este momento. Medellín, 2.550, Bucaramanga, 2.700, Barranquilla, 2.500, Pereira, 2.350, Valledupar, 2.000 pesos. Vale la pena aclarar que Valledupar, 2.000 pesos es lo urbano, que es muy pequeñito. Todo lo que se mueva a partir de ahí, a La Paz, a cualquier municipio, cambia la tarifa por encima de los 2.700 pesos. Bogotá, 2.650, Cartagena, 2.600. Eso es solo una muestra de la media nacional. Nosotros estamos en 2.400 pesos. Hoy en día estamos por debajo de la media nacional, alrededor de 150 pesos. Entonces, eso es un poco para que el resto de la gente tenga la idea de lo que se hace, pero me gusta lo que acaba de decir el alcalde, es que el transporte público es metropolitano. Estamos hablando de que las tarifas de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario son exactamente la misma, 2.400 pesos para movernos en 3 municipios. Las que tienen unos valores diferentes son Zulia, San Cayetano y el Puerto, que lógicamente por las distancias se manejan diferentes. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Muy bien, pregunta al medio de comunicación Cúcuta es noticia. Director, buenos días. Con respecto al tema de la gente se queja mucho es de la calidad del servicio en la ciudad de San José de Cúcuta. Busetas en mal estado, cojines ya prácticamente inservibles, y todo esto hace pues que la gente se encuentre inconforme con pagar 2.400 pesos en la prestación del servicio. ¿Qué se habla desde el área metropolitana? Porque así como las empresas exigen que se suba el precio del pasaje, ¿qué se habla en cuanto a calidad y a mejorar el servicio en la ciudad? Bueno, muy bien.
Gracias por la pregunta, importantísima. Hay dos temas importantes. El primero, hemos detectado, y ahí hay una denuncia del área metropolitana a la Superintendencia Nacional de Servicios de Transporte en relación a un cartel en el tema de los estudios de... Ay, se me fue la palabra. De técnico-mecánica. Y es que los buses que año a año deben, digamos, realizar la técnico-mecánica, encontraron que se prestaban las llantas, o sea, hacían 1000 cosas para salir en la misma, digamos, en la misma situación en la que habían entrado. Ante esta situación, el área metropolitana de Cúcuta está realizando 3 inspecciones al año. Cada 4 meses los buses deben ir al área metropolitana para hacer una revisión de rutina y una revisión técnica que se les hace cada 4 meses a los vehículos para revisar precisamente silletería, condiciones de los vehículos y todo esto para que puedan seguir, digamos, funcionando y para que puedan seguir andando. Esto ya lo empezamos a hacer. Y lo empezamos a hacer por una situación bien compleja. El año pasado, en el mes de diciembre, el Congreso de la República aprobó una nueva ley de la República dándole un aumento en la vida útil de los vehículos de transporte público de 24 a 24 años. Muchos de los vehículos que ya habían salido para chatarrización, gracias a la ley, volvieron. ¿De cuántos años a cuántos años, perdón? 20 a 24 años. Muchos vehículos que ya habían salido su vida útil para chatarrización, los volvieron a traer, los que no habían chatarrizado. Lógicamente, eso es un tema de ley, pero el área metropolitana tiene la, orden de los alcaldes de hacer una inspección para que todos estos vehículos que regresan al área metropolitana o que llegan a entrar nuevos, entren en las condiciones que todos debemos querer. Pero también quiero referirme a un tema y es una invitación muy cordial a todos los usuarios. Los cojines no se rompen solos, las sillas no se rayan solas. Sabemos que el descontento de muchos lleva a que escriban mensajes, que dañen la silletería, que la rompan por debajo y después nos montamos otros a buscar qué pasó. Después de la pandemia, por motivos de sanidad, la silletería de cojinería quedó, digamos, abolida. Hemos venido haciéndole una invitación a los propietarios de las busetas para que hagan un recambio en toda la silletería, una silletería plástica que no tenga problemas del alambre que lo puyó o no, eso pasa, ustedes saben, del alambre y todas estas cosas. Pero también les quiero contar, porque mucha gente me dice, arquitecto, pero es un descaro, ¿cómo le van a dar 4 años más a una buseta o a esto cuando ya estaban en unas condiciones muy deprimentes? El transporte público que llega a 20 años es muy, muy raro. Generalmente los chatarrizan a los 18 años, 17 años, porque las condiciones de deterioro, de exposición en las vías, del uso, son muy complejas. Pero este año, a finales del mes de octubre, entrega Findeter el estudio de movilidad, el plan maestro de movilidad y el nuevo sistema de transporte del área metropolitana. Una vez entregado, es aprobado por la mesa directiva del área metropolitana, por los 6 alcaldes, y es adoptado, acogido como acuerdo metropolitano, y en ese momento, una vez acogido y convertido en acuerdo metropolitano, nos vamos a Bogotá a radicarlo en el Departamento Nacional de Planeación. Esto nos abre las puertas a unas líneas de créditos excepcionales que tiene el Gobierno Nacional dedicadas al transporte, las cuales vamos a usar para iniciar la renovación e implementación del sistema de transporte público a partir del año 2023. Esperamos que nuestros 6 alcaldes puedan hacer entrega de las primeras 5 o 6 líneas estructurantes del sistema. La reposición total de los 1.800 vehículos que hacen parte hoy del sistema se dará en un tiempo prudente, permitiéndole a los propietarios que van a ser miembros de una sola empresa
poder asumir el costo y la reposición en un término muy seguramente de 4 a 6 años. Luego, no nos preocupemos tanto por el tema de si van a ingresar vehículos, ya no van a ingresar más vehículos, buses al área metropolitana. Ya creo que los que están más viejitos van a terminar sacándose porque el sistema adoptará solo lo mejor de la flota para que pueda entrar ya a pintarse con el nuevo logo del sistema y iniciemos la implementación a partir del año 2023 con la venia lógicamente de la Junta Directiva de los alcaldes del área metropolitana. Muy bien, pregunta de Caracol Radio. Doctor, muy buenos días. Exigen el transporte, pero ¿cómo van a controlar el tema de la piratería, que es uno de los que más golpea al transporte? Y estamos hablando de casos concretos, Cúcuta hacia la ciudad de la Atalaya, entre Villa del Rosario y Los Patios, que se observa un amplio número de carros viejos prestando este servicio. Gracias. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad y el área metropolitana. Lo hemos venido denunciando permanentemente, inclusive llevamos al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Transporte la denuncia y la queja. La Subdirección de Transporte del área metropolitana ha oficiado permanentemente a la Policía de Tránsito de Cúcuta, a los fiscales de Villarrosario, a los fiscales de Los Patios y a la policía del departamento, quien ejerce en el Zulia y San Cayetano las funciones de policía de tránsito, porque este es un tema que, como les expliqué hace unos minutos, cuando se monta en la matriz todos los usuarios que usan el transporte informal, automáticamente la tarifa cae. Los costos del transporte, al subir el volumen de los usuarios, cae la tarifa para los usuarios. Luego, la invitación es a todos los cucuteños, que lógicamente sabemos que hay zonas donde no está llegando el transporte público, que se ven en la necesidad de usar mototaxis o piratas, pero también es cierto que hemos detectado que los mototaxis y los piratas los controlan inclusive bandas delincuenciales que se han digamos, apropiado del negocio y no dejan llegar a las rutas. Entonces es un tema muy complejo, pero venimos denunciando y trabajando para que todos los días haya más controles. Todos sabemos los paraderos donde están, todos sabemos las rutas donde están. Permanentemente venimos oficiando a la Secretaría de Tránsito, a la Policía de Tránsito para que haga los controles. Sin esos controles, la vida y el negocio, como decía el alcalde, del transporte es muy difícil, muy complejo. Muy bien, pregunta Noti Frontera. Al subirle el costo a los taxis y a las busetas, muchos conductores lo celebran. Sin embargo, algunas empresas estarían ya pensando en subir el tema de las planillas y todo lo que tiene que ver. Como área metropolitana o como junta administrativa del área, ¿ustedes tienen algún control en cuanto a las empresas para que esto se pueda nivelar o para que se controle el tema de las alzas? Porque no harían nada los conductores, ganando un poco más, pero pagando también un poco más. Bueno, muy bien, sí es una pregunta. Es una pregunta muy delicada, porque es un tema que hemos evidenciado, es un tema que hemos venido discutiendo con los empresarios, y es que haya un tema de solidaridad ahí, porque si bien se vería reflejado el aumento en una mayor capacidad adquisitiva de los choferes, de los propietarios, apenas, y ya lo vivimos en las dos alzas de 200 pesos anteriores. Se subió en 200 pesos y automáticamente subieron las planillas de las empresas. Se subieron los siguientes 200 y automáticamente subieron las planillas de las empresas. Entonces es un tema que nosotros no tenemos control, no podemos controlar, es un tema de mercado. Recordemos que inclusive las empresas varían en el valor de las planillas. Hay unas empresas que valen 70.000, otros valen 50.000, otros están cobrando menos. Asimismo, como las mismas empresas de taxis, todas cobran diferente. Sí tenemos, sí hemos hecho como el requerimiento a las empresas que tengan como esa
esa capacidad de ser solidarias frente al tema. Pero más allá de los buses, de las empresas de buses que son muy juiciosas, pagando de esas planillas, pagan la seguridad social de los conductores, sí hemos hecho una invitación a las empresas de taxis a que empiecen a regular el tema de la seguridad social y de cómo poder llevar a los taxistas a que estén en unas mejores condiciones. Bien, pregunta de arriba Cúcuta. Buenos días, doctor, alcalde, para todos los colegas. Bueno, hay dos temas muy específicos y muy interesantes que me llaman la atención. El hecho que usted habla de que es hora, que creo que sí, ya es hora de tener un transporte masivo en el área metropolitana, eso debe ser un hecho. Que habla el señor alcalde de la chatarrización de los vehículos y demás. A mí me llama específicamente la atención lo siguiente, doctor Peñaranda. Si va uno en el diario transcurrir de los días como tal y ve, cuenta unos 5, 6, 7, 8 busetas que generan un smog, eso es impresionante, y seguramente el tránsito los detiene, pide el técnico mecánico y está ok, y que es palpable, no se puede ver. Ahora, ¿cómo será controlar lo del taxímetro? Eso no ha pasado, ni está pasando, ni va a pasar. A mí me parece que todo viene como por culturizar tanto al usuario como al mismo conductor. Es más de eso. Eso no va a suceder, director. Aparte de eso, hablar de todo esto implica una serie de aspectos como recuperar espacio público para que se transite de la mejor manera. Tantas cosas que implican esto del tránsito. A mí me parece que hay que evaluar mucho más. Ya, está bien que ustedes generen esos actos administrativos, decretos y demás que de una u otra manera aportan, pero al terreno es bien complicado. No es que sea pesimista, pero sí estoy siendo un poco realista. Bueno, bien, muchas gracias. Es un tema estructural muy complejo. Y les decía en alguna reunión que es la única ciudad donde la tarifa se negocia en la puerta del taxi. Y es que antes de subirnos decimos por cuánto me lleva a tal lado. Creo que la invitación es desde el ciudadano, desde el usuario, a que hoy en día el compromiso con las empresas, y esto fue, recordemos que este estudio fue presentado hace más de un mes a la Junta Directiva, y una de las solicitudes de la Junta fue socialicemos, pero hacia los dos lados, no solo con los usuarios en los diferentes municipios, sino además con las empresas, con el compromiso de que nosotros firmamos ese acuerdo siempre y cuando el taxímetro se vuelva un tema de absoluta norma. Si el ciudadano no quiere el taxímetro se puede bajar, pero el taxista lo tiene que colocar. Es uno de los compromisos serios a los cuales llegamos con los empresarios. Sabemos que en la modalidad de transporte público individual es muy complejo, pues no son los empresarios los que manejan el gremio, sino hay una dupla entre los choferes y los empresarios por otro lado. Luego también hemos hablado con los sindicatos para que esto sea un compromiso de todos, pero creo que mire, yo estoy convencido, a mí la gente me dice que es que en Medellín, que es que en otras ciudades, como si nosotros no fuéramos igual de buenos o no pudiésemos ser igual de buenos ciudadanos a muchos. Yo soy un firme creyente que en Cúcuta los buenos somos más, pero sí, yo creería que es un tema de que entre todos nos pongamos a exigir el que se use el taxímetro, el que el taxista lo use. A mí me ha pasado muchas veces, inclusive llevando la camisa del área, que me han pedido, digamos, unas carreras que no son, y toca empezar como a dialogar, a decir, no, me coloca el taxímetro por favor. Entonces yo creo que va a ser un trabajo largo, pero bueno. Pregunta al informante de la frontera. Buenos días. Un saludo cordial para los colegas. Tenía dos preguntas. Primero, el tema de lo del transporte unificado. Ya usted va a aclarar que era un proyecto de bandera por parte de la alcaldía y pensábamos que ese proyecto iba a quedar solamente en estudios y en ejecutar para de pronto el propósito de la alcaldía, pero ya usted lo acaba de aclarar. Un tema importante es cómo se reúnen los alcaldes de la área metropolitana a hacer megaproyectos, a invertir miles de millones de pesos en diferentes temas de infraestructura. Se pueden reunir también para pensar en las familias pobres, por ejemplo, a los estudiantes, a los niños que
tienen que ir para los colegios y tienen que sacar sí o sí los 2.400 pesos. Se pueden crear algunos subsidios desde las diferentes alcaldías del área metropolitana para pensar en los estudiantes también, ya sean de estratos unidos, porque sin duda el incremento va a ser bastante grande para ir a almorzar, regresar y venir. Así como se reúnen para otras cosas económicas, también se pueden reunir para pensar en los pobres. No. Que sí nos reunimos para eso. Lo venimos discutiendo con los alcaldes, pero es importante colocar, ya lo hemos colocado sobre la mesa. Yo acabé de dar una tarifa de Medellín, 2.550 pesos. Estudiantes vale 1.500, son 1.000 pesos el subsidio. Pero aquí es importante aclarar algunos aspectos que los hemos discutido con la parte financiera y con los alcaldes. Tenemos 6 municipios cuyas diferencias estructurales y digamos financieras son muy grandes. Hablamos de Puerto Santander, San Cayetano, el Zulia, los 3 municipios más pequeños cuyos ingresos son muy reducidos y no tienen la capacidad siquiera de pensar en un tipo de subsidio. Alcaldías más robustas, Villarosario, Los Patios, sin embargo, los alcaldes vienen revisando de dónde. El tema de Cúcuta es un tema que lo hemos discutido con el alcalde, la posibilidad de constituir un subsidio, muy seguramente no como el de Medellín de 1.000 pesos, porque Medellín es una potencia, tiene EPM al lado que inyecta 1.000 millones de pesos al año al presupuesto de la ciudad. Nosotros no contamos con una empresa de estas, pero sí está la voluntad y ya lo hemos conversado, pero no solo a los estudiantes, a los deportistas inscritos en las escuelas de formación deportiva de los diferentes municipios. Ese carnet de la tercera edad, lo hemos venido conversando. Entonces sí hemos tocado el tema y lo estamos trabajando, estamos revisando con los secretarios de Hacienda, con todos, de qué manera podemos, porque yo les decía a mis alcaldes, se nos viene el transporte, no va a ser masivo, es un transporte estratégico metropolitano, y muy seguramente todos vamos a tener que colocar aquí, porque es un tema de una inversión muy importante, pero sí se ha venido estudiando. Estamos inclusive con todos los secretarios de Hacienda revisando uno a uno el por dónde, para que quede dentro de los presupuestos del próximo año, así ya nos quede un año no más. Pero es un tema que lo pusimos en la mesa, que nunca se ha tocado, porque tocar los bolsillos de las alcaldías es algo complicado. Sin embargo, los 3 alcaldes grandes del área metropolitana han estado absolutamente dispuestos a que hagamos el ejercicio y lo podamos hacer, y gracias a Dios es en las 3 alcaldías en donde se mueve la tarifa de manera uniforme, ¿cierto? Si vamos a la del puerto, la de los otros 2, va a ser más complejo porque no tenemos de dónde jalar un subsidio, pero sí se ha venido tocando. Muy bien, y finalizamos con la pregunta de Pedrilla. Pues aquí está la declaración de Miguel, el arquitecto Miguel Enrique. Teniendo en cuenta que se hace el incremento de la tarifa en servicio público, ¿ustedes no creen que eso va a incentivar más a que las personas utilicen más el transporte informal, teniendo en cuenta el incremento que se va a dar? Miren, es un tema muy complejo, vuelvo y les digo, la pandemia incrementó la informalidad, los mototaxistas, la gente que agarra un carrito venezolano para hacer piratería, todo se nos volvió muy complejo, pero ahí el reto está en el control, en la policía de tránsito y los agentes, que se haga un control efectivo. Nosotros desde el área metropolitana no podemos incentivar y menos avalar la ilegalidad. Creo que debemos proteger la formalidad y la legalidad. Creo que es un tema de controles, pero también lo que decía aquí el compañero, un tema de cultura ciudadana. Recordemos el año pasado, ustedes son los periodistas y conocen más, pero creo que el año pasado tuvimos 2 casos en vehículos piratas en donde robaron a niñas, en otro una niña, entiendo que no sé si la violaron, no sé cómo fue, pero el tema es que dentro de lo legal vamos mejor, dentro de la legalidad nos movemos mejor. Creo que esa es la apuesta que todos debemos hacer. Sé que va a ser difícil, pero es que no da más espera. Ya las empresas, se nos van a acabar las empresas. En la pandemia perdimos 300 buses que no los pudieron recuperar.
300 buses de la flota metropolitana se perdieron durante la pandemia, desafortunadamente. Son 300 familias que perdieron su patrimonio y no tuvimos auxilios para poder soportarlos porque el auxilio del gobierno nacional fue saque del fondo de reposición y de sus ahorros. Luego, es un tema muy complejo, pero es la invitación a todos los metropolitanos a que usemos el transporte público. Muchas gracias. Ahí está el director del área metropolitana de Cúcuta junto al alcalde del municipio de Villa del Rosario aclarando todas las dudas respecto a la tarifa del servicio público en Cúcuta y su área metropolitana. Rosa Hernández informando para tvcucuta.com.